el Señor ha puesto en mi corazón, al cual yo he titulado La sabiduría. Y este tema para mí es importante por lo siguiente. Mire bien, vamos a ir viendo varios versículos, gracias igual a mi hermano Rodri, que está ahí con la... Quisiéramos ser cortos porque hoy hay faros y ahí vamos a tener un tiempo de oración y pedirle al Señor sanidad y milagros. Pero quiero comprender a través de 6 principios qué es la sabiduría, porque creo que muchos de nosotros, levante su mano, ¿quién en su vida, quién ha tenido más beneficios siendo o tomando decisiones sabias que decisiones violentas? ¿Quién ha tenido más beneficios por moverse en sabiduría, en la sabiduría de Dios? Yo creo que a nadie de los que estamos aquí nos hace daño movernos en sabiduría. El problema es que no sabemos ni qué es la sabiduría. El problema es que muchas veces no sabemos que la sabiduría tiene un precio y que no todos quieren pagar ese precio por la sabiduría. Porque siempre en la vida las decisiones que hemos tomado, buenas o malas, nos han llevado a saber si somos sabios o no somos sabios. Ahora, ¿qué clases de sabiduría hay? Anote, número 1. Hay una sabiduría humana, que esa es una sabiduría que te da la experiencia, los errores, los golpes. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo no soy sabio en mecánica. A lo mejor si mi carro se calentara, medio sabría ahí qué pudiera hacer, pero no tampoco soy mecánico. No creo ser sabio en mecánica. Y hay sabiduría que viene de parte de Dios a través de la vida, de los errores, de los fracasos. ¿Cuánta gente no de ustedes, o me incluyo, hemos muchas veces necesitado de esa sabiduría cuando dirigimos a nuestros hijos? O para ser esposos sabios, padres sabios, jefes. ¿Cuántos son jefes? Oh, aquí no hay jefes, aquí hay pura cola. Aquí debe de haber jefes. Tiene que haber jefes. Que seas humilde y no te guste reconocer que tal vez Dios te ha dado un negocio, pero ¿cuántos no? Hay jefes sabios y jefes que no son sabios, jefes que tal vez han tomado decisiones equivocadas. Padres, ¿cuántos padres sabemos aquí? ¿Cuántos no quisiéramos ser padres sabios? Y a lo mejor dirigir a nuestros hijos en su madurez, en el carácter, en la toma de decisiones, en saberse contener, en saber a lo mejor cómo llevar sus sentimientos, no entregar su corazón. ¿Cuántos beneficios no tendríamos en la vida si nos moviéramos en sabiduría? Número 2, hay sabiduría, así como hay sabiduría humana, hay algo que se llama sabiduría divina. Sabiduría divina. Y esa es la que viene de Dios. La Biblia dice, pide sabiduría. Sin reproche Él te la va a dar. ¿Cuántos no de nosotros hoy, por ejemplo, yo vi una pandemia, una mini pandemia dentro de la iglesia con las aplicaciones de estas que prestan dinero? Y terminaban con los colombianos y con no sé quién, y las aplicaciones terminaban robándote tu dinero con tanto interés porque no hay sabiduría. Porque muchas veces no sabemos cómo manejar nuestro dinero. A veces no sabemos qué hacer con un guardadito. Sí o no, la sabiduría, nos podría llevar a tomar mejores decisiones. Número 3, hay una sabiduría que es la sabiduría también que se comprende como una sabiduría natural. ¿Qué le quiero explicar con esta sabiduría natural? Cuando tú no tienes la sabiduría de Dios, ni la sabiduría que te ha dejado la vida, puedes tú acceder a los libros. Y hay mucha gente que ha escrito libros, mucha gente que ha escrito blogs, gente que ha escrito algo, y que te deja esa sabiduría natural como producto de lo que han vivido y la podemos adquirir como parte de una lectura. Por ejemplo, Salomón era un hombre muy sabio. Era el hombre más sabio porque él pidió sabiduría. ¿Para qué? Para dirigir a su pueblo. O sea, le dice el Señor, imagínate que Dios venga en este momento, esta noche, y que este domingo el Señor se presentara en tu cuarto, en tu habitación, en tu cámara, y te dijera, el Señor, ¿qué me pides? Lo que tú me pidas yo te lo voy a dar. ¿Usted qué le diría al Señor? ¿Qué le pediría? ¿Calcetines nuevos? ¿Qué le pediría al Señor?
dinero, sacarse la lotería. Salomón no pidió sabiduría, riquezas. Él dijo, Señor, simplemente quiero ser sabio. ¿Para qué quieres ser sabio? Para dirigir sabiamente al pueblo. Y el Señor, por cuanto Él se negó a las riquezas, dijo, tú no me pediste riquezas, pero yo te voy a dar riquezas. Fue el hombre más sabio, el más rico y el también con más mujeres en todo el mundo. La pregunta de ello es, una cosa es recibir sabiduría, porque él tuvo 700 concubinas y 300 esposas. ¿Cómo terminó Salomón? ¿Cómo terminó Salomón si era un hombre sabio? Es que yo puedo recibir sabiduría y no aplicar esa sabiduría. Puedes tener un abuelo sabio, un padre sabio, pero no aplicar esa sabiduría. Entonces quiero empezar hablando, por ejemplo, son varios versículos, si no es por decirlo mucho, que quiero leer. Número 1, quiero hablarte de 6 llaves o 6 principios, más bien 6 principios de esta sabiduría. Y la primera es que la sabiduría es propia de Dios. Número 1, la sabiduría es propia de Dios. Vamos a ver Proverbios 3, 19 y 20. Yo les voy a ir dictando los versículos, usted los anota, los vemos, si no trae Biblia los puede ver en la pantalla y ya más adelante los estudia. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. No es lo mismo inteligencia que sabiduría, véalo, ¿Qué es la sabiduría? Lo que proviene de Dios, y la inteligencia es cómo aplicar esa sabiduría. Porque yo hoy puedo tener mucha sabiduría de parte de Dios, pero no saber cuándo y cómo aplicarla. Hay mucha gente que tiene sabiduría, pero no es inteligente emocionalmente y entrega su corazón en cualquier lugar. Empeñan su corazón en cualquier lugar. Número 20, versículo 20, por favor. Dice, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío en los cielos. La ciencia es algo adquirido. Por ejemplo, Dios no está peleado con la ciencia. No está mal que tú te tomes un medicamento para curar el cuerpo. Lo malo es tomar un medicamento para querer curar el alma. Antidepresivos, somníferos, todo medicamento que te lleve a curar el alma, eso sí es un pecado. Mire Isaías 28, 29, por favor, anótelo. Isaías 28, 29. ¿Por qué la sabiduría es propia de Dios? Isaías 28, 29. También esto salió de Jehová de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. ¿Cuántos quieren tener más sabiduría? Simplemente si nosotros tuviéramos sabiduría cuando somos solteros, tomaríamos la mejor decisión de no casarnos a lo loco, por emociones, por sentimientos. A veces, ¿cuánta gente, no de los que están aquí, cuántos cuando tú eras soltero te decían, no te cases con ese, con el que ahora es tu esposo, tu esposa? Y esos que te decían, no te cases, hoy no están ni casados, ya están divorciados. Y tú sigues con la persona, que tal vez por sabiduría, en medio de la gracia, dijo el Señor, órale pues, ahí va la bendición. Vamos al siguiente, por favor. Eclesiastés 1:8 y 1:9. Eclesiastés 1:8 y 1:9. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Versículo 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Este hombre era un hombre muy sabio. Salomón era un hombre muy sabio que escribió Cantares, Proverbios, Eclesiastés. Pero sabemos que esta sabiduría, para poder comprender la sabiduría de Dios, necesitamos entender a Dios. Dice en Mateo 11, 19, por ejemplo. Es un versículo que me gusta mucho. Mateo 11, 19. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, nosotros podemos heredar necedad. ¿Qué es lo contrario a la sabiduría? La necedad. Incluso hay 31 proverbios, porque es un proverbio para cada día, y el resumen de los proverbios es la necedad. Si nosotros somos necios, pues es lo contrario.
de la sabiduría. Y dice que la sabiduría la podemos heredar a nuestros hijos o también la necedad. ¿Usted conoce padres necios? Y sus hijos terminan siendo necios. Mire bien, Lucas 11:49, por favor. Lucas 11:49. Son varios versículos que yo quiero dejar en su corazón, solo para entender que la sabiduría es propia de Dios, es de Dios. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán. Dice la sabiduría de Dios, no Dios, sino la sabiduría de Dios. Romanos 11:33, otro versículo más. Romanos 11:33. Y dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Por eso dice Daniel que en los últimos días la ciencia aumentaría. Porque si usted se da cuenta, el internet, el celular, los teléfonos inteligentes, la bomba nuclear, la penicilina, el modelo T de Henry Ford, todos lo que a usted le guste, fue en los últimos tiempos. Había cosas que no existían. Y nos tocó la explosión de esa ciencia, y no está mal, pero ahí dice: cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Número 2. La sabiduría es un don de Dios. Aquí sí me quiero hacer pausa, porque es un don de Dios, es un regalo de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, Proverbios 2:6. Por eso yo le digo, la sabiduría es algo que podemos pedirle a Dios. ¿Sí? Usted no tiene sabiduría, pídasela al Señor, porque Él dice que Él te la va a dar sin reproche. O sea, no te va a cantar lo que Él te da. No te va a preguntar ni siquiera para qué. Tú le pides a Dios sabiduría, Él te va. ¿Sabes por qué no tenemos sabiduría? Porque no le pedimos realmente a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría para llevar mi negocio. Dame sabiduría para ser un buen padre. Dame sabiduría para no equivocarme como esposo. Dame sabiduría para ser sabio en mis decisiones económicas. Mire, Proverbios 2:6 dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Cuántos no queremos ser sabios? Muchas de nuestras decisiones o muchos de los dolores y enfermedades que hoy tenemos son gracias a no tomar decisiones sabias. Vamos a Isaías 11:2, por favor, Rodri. Isaías 11:2. Es un don de Dios. Dígale que está a su lado: pídele a Dios sabiduría. Mire, si nosotros vamos todavía a Mateo 6:6, dice: lo que tú pidas en privado, Dios te lo va a dar en público. ¿Qué tú le has pedido a Dios? En privado. ¿Qué le has pedido a Dios? En privado. Ay, pastor, si no oro en privado, menos en público. No puedes tener acceso a algo público si no accedes primero a la presencia en privado. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Cuál? Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder y de conocimiento y de temor de Jehová. No es lo mismo tener temor que tener sabiduría, que tener inteligencia. Son cosas completamente distintas, diferentes. Y Eclesiastés 2:26 vuelve una vez más Salomón a decir: si tú pides de esa sabiduría, te vas a gozar. Te vas a gozar. Porque a lo mejor no tomamos mira, si tú tomas en cuenta a Dios con decisiones pequeñas, yo estoy seguro que Dios, cuando tú lo honras, cuando tú le preguntas a Dios cosas pequeñas, cuando tú tengas que tomar decisiones grandes como un cambio de trabajo, como de repente decir: ¿sabes qué, pastor? Estoy en una lucha sobre si seguir o no seguir en ese trabajo, sobre si continuar o no continuar en mi matrimonio, porque hay gente que busca decisiones o busca consejo pastoral que esté de acuerdo a lo que ellos quieren escuchar. Pastor, ¿verdad que me tengo que divorciar? O sea, ya... Pastor, ¿verdad que es un desgraciado mi marido y lo tengo que dejar? Espérame. ¿Y por qué no mejor dices: ¿qué Dios quiere para mi vida? ¿Qué Dios quiere para mi matrimonio? Dice bien, Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada a Dios, le da sabiduría, ciencia y
y gozo. Si tú le agradas a Dios, Él te va a dar sabiduría. ¿Cómo sé que yo le agrado a Dios? Porque Dios me da sabiduría, ciencia y gozo. Usted conoce gente con gozo, pero también usted conoce gente sin gozo. Se nota cuando alguien tiene gozo y se nota más cuando alguien no tiene gozo. Por eso dice, si el hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, más al pecador da el trabajo de recoger y amontonar. Para darlo al que agrada a Dios, también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Mire bien, yo me puse a investigar qué era la aflicción de espíritu, y la aflicción de espíritu es la mejor manera en la que Dios usa la palabra más occidental, para nosotros más occidental, que sería quebrantamiento. Cuando alguien está quebrantado, es porque algo está viviendo que los demás no podemos entender. Porque de repente tú puedes ver a alguien desde la superficie, desde lo externo, y no saber lo que está pasando. Y somos muy dados a juzgar a la gente por lo que vemos. Ay, no, la reaparición de Luis Miguel se ve bien, ¿y qué te importa cómo se vea? Déjalo, no sabemos qué luchas tenga el pobre hombre. Y entre nosotros, ay, mira la hermanita cómo se ve ya bien, con unas, ya no tiene unas patas de, ¿qué? De araña, ¿o cómo se llama? Ah, de gallo. Ya las de ella son arañazo de tigre. ¿Y qué te importa? Déjala, hermana, ya sabe lo que está pasando. Si está delgada, porque está delgada. Si está gorda, pues déjalos. Cada uno de nosotros, voltea a ver al que está a su lado. Esa persona que está a tu lado está pasando una lucha que no te la va a decir. Lo único que nos queda a nosotros es decir, me gozo contigo. No sé qué estés pasando, porque se ve que la estás pasando mal, algunos. Pero me gozo con lo que sea que estés pasando, y voy a orar más por ti. Pero somos dados a juzgar a la gente. Y muchas veces la Biblia dice, si juzgamos, vamos a ser juzgados. Miren bien. Número 3. Estamos hablando de 6 llaves de sabiduría. Número 1, la sabiduría es de Dios. Número 2, la sabiduría es un regalo de Dios al hombre. Número 3, los hombres sabios tienen sabiduría. Ay, pastor, no te rompiste la cabeza. No, porque voy a esto. ¿Por qué un hombre es sabio? Porque posee y carga sabiduría. ¿Por qué un hombre es necio? Porque carga necedad. Un hombre está sano porque carga sanidad. Un hombre está alegre porque carga alegría. Un hombre está en gozo porque carga de ese gozo. La pregunta es, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Somos sabios o realmente tomamos decisiones que no son sabias en nuestra vida? Porque, mire, Dios a todos nos habla, desde el pastor hasta quien sea. Necesitamos una sabiduría de Dios. Tomar buenas decisiones, decisiones sabias, decisiones a tiempo. Mire bien, voy a darle algunos versículos para saber que los hombres sabios poseen sabiduría. El primero está en Mateo 12:42. Se los voy a dictar todos y ahorita los leemos. Mateo 12:42, Isaías 29:14, Hechos 7:10, Hechos 7:22 y Deuteronomio 1:13 y Deuteronomio 4:6. En total le dicté 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Sí, 6. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón o sea, Salomón era tan sabio que había reinas, había mujeres que lo iban a escuchar en esa sabiduría. Salomón era un hombre que portaba sabiduría, claro, una tremenda sabiduría, si no, como hubiera escrito Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Era un hombre muy sabio. Pero vemos que este hombre, en medio de su sabiduría, fue algo que le pidió a Dios. ¿Por qué era tan sabio? Porque se lo pidió a Dios. Todos los días creo que una de nuestras mayores oraciones es: Señor, dame sabiduría en este día. Es que la sabiduría no funciona sin gracia. ¿Qué es gracia?
Tú llegas a una fila, estás en un trámite. No, me decía una hermanita por ahí que andaba viendo lo de su tarjeta bienestar y que había estado meses luchando. Le pedían el carnet del perro, le perdían ahí el acta de defunción de Pancho Villa, o sea, un buen de papeles. Y yo le dije, hermana, yo te veo agotada. Pues claro, pastor, porque yo ya no quiero seguir en ese trámite, ya me cansó, ya me agoté. Y le dije, ¿has pedido gracia antes de ir a las oficinas de bienestar? No, pues no, ¿y qué es eso? Gracia es que Dios, la gente te ve como si estuviera viendo a Jesucristo. Las puertas se abren. Entonces dice, empecé a orar, pastor, empecé a orar. Señor, dame gracia como mi pastor me enseñó. Cuando yo llegué, pastor, estando en una fila, yo sabía que ya me iban a empezar a pedir documentos. Salió un hombre en una fila, me llamó, me dijo que iba a revisar mi expediente y en ese mismo día quedó arreglado todo. A los 3 días yo ya había recogido el plástico y yo ya para el siguiente pago yo ya tenía mi pago. Claro, porque cuando no hay gracia, todas las puertas se te cierran y se te cierran. Y se te opone uno y se te opone otro, pero la gracia de Dios te abre. Ahora, ¿qué pasaría si todos tuviéramos una gracia que abre puertas, pero sin sabiduría? Abriríamos todas las puertas, pero no sabíamos en qué momento cerrarlas, en qué momento pasar la llave, en qué momento saber, si yo todas las puertas las tengo abiertas, pero no soy sabio, voy a abrir miles de puertas. Es que la sabiduría trabaja con gracia y la gracia trabaja con sabiduría. ¿Usted cree que a un hombre que tiene sabiduría de Dios se vuelve un peligro para el reino de los cielos? No, al contrario. Un hombre necio como Ismael, el hermano de Isaac, un caballo, un asno salvaje, los salvajes siempre están metidos en problemas. Alguien que no ora las decisiones, nada más toma decisiones rápidas, siempre va a estar metido en problemas, siempre va a tener el colon inflamado. Siempre va a tener problemas de que se le caiga el pelo porque el estrés lo está matando de tomar decisiones que no son sabias. El siguiente versículo que les dicté fue Isaías 29:14. Y dice, por tanto he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. O sea, así como Dios te puede dar sabiduría, también Dios te la puede quitar. Porque la sabiduría nos tiene que funcionar a 3 cosas: para cambio, para santificación y para servir a Dios. Si yo no soy sabio y yo no le sirvo con mi sabiduría al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios, esa sabiduría se vuelve vanidad. ¿Hay cuánta gente no dice, yo soy sabio para leer las manos? Yo soy sabio para leer las estrellas. Yo soy sabio para hacerte una buena limpia. Te limpiaron la cartera, pero te dejaron el chamuco ahí. Y entonces, en esa sabiduría, cobran por esa sabiduría. Y sabes, cuando tú eres un hombre que la sabiduría que Dios te ha dado, por ejemplo, si tú eres una persona que dices, pastor, a mí Dios me usa para ministrar matrimonios, ahí síguele, ahí déjate usar. Ahí te está. Pero si tú dices, pastor, yo cada vez que ministro un matrimonio se divorcian, no, huye, vete a otra cosa, vete a hacer otra cosa. ¿Dónde Dios te está usando? Ahí es donde más te va a atacar el diablo. Si Dios usa tu garganta para restaurar, para dar vida, ahí va a atacar el diablo tu garganta. Dios está usando tus manos, ahí va a atacar tus manos. Dios usa tus pies, ahí es una señal de que Dios te quiere usar, donde Dios ha dejado de esa sabiduría. Mire bien. Hay varios versículos, el otro ya me perdí, creo que era Hechos 7:10 y Hechos 7:22. Vamos a ver la sabiduría. Dice, y él libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia, ¿ya vio? Gracia y sabiduría. Gracia y sabiduría. Vas a un trámite, estás en un trámite, estás con un abogado, con un magistrado, con un juez, pide gracia. Todo trámite, todo lo que tú necesites. Pastor, es que quiero que mi hija entre a la universidad y nada más no entra. Pídele a Dios gracia. ¿Sabes cuántos estudiantes se quedaron sin lugar en la UNAM? Y aquí Dios ha bendecido a nuestros jóvenes que hoy tienen un lugar en la mejor universidad de México. Yo pensé que iba a aplaudir. No sé qué iba a decir. Si yo dijera, tienen lugar en el mejor bar, en el mejor antro, ahí aplaudía duro. No,
el lugar, tienen el mejor lugar en la mejor universidad, en las mejores universidades de México. Ahí está Azul, ahí está Coral, ahí está Sayuri. No se goza, ahí está Lluvia. Yo sí me gozo. Dice, Dios le dio gracia y sabiduría delante del hombre. Es que la gracia actúa delante de los hombres. Dime cuando vas con tu jefe, ¿cómo le pides aumento? ¿Le enseñas la pierna o oraste por sabiduría? Padre, mira, este hombre es cara dura. Este hombre es cara dura, pero tú me vas a dar gracia. Yo no necesito andar de pillo, ni andar ahí haciendo cosas raras, ni andar hablando mal. Tú me vas a dar gracia y mi jefe le vas a tocar su corazón para que me dé vacaciones. Y cuando menos ves, Dios obra. Esa es gracia. La gracia de José está sobre ti. La gracia de Jesús, Lucas 2:42, Jesús crecía en estatura, sabiduría y gracia. La estatura, algunos ya vi que no crecieron mucho, pero sigue creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia. Mire bien, delante del faraón rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto, sobre toda su casa. Cuando tú tienes la gracia de Dios y tienes la sabiduría de Dios, Dios te va a poner como cabeza y no como cola. La gente va a decir, oye, pero tienes bien poquito aquí, mira, ya te pusieron como jefe de grupo, porque tengo la gracia de Dios. Mira, ya tienes bien poquito aquí, ya te pusieron como jefa de turno. Amén, porque el Señor está conmigo, que Dios está con su gracia. Hechos 7:22, entonces. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de Egipto, y era poderoso en palabras y obras. Había sido adiestrado en sabiduría egipcia. Moisés no era cualquier hombre, hermanos. Moisés era un hombre sabio en Egipto. Por eso Dios lo descalzó. Dile que está a tu lado, descálzate. Quítate tus títulos, tus coronas. Por eso Dios lo descalzó, porque él era un príncipe. Y cuando él pisó donde estaba la tierra de la zarza, Dios le dijo, quítate tus sandalias, descálzate, aquí no traigas títulos, yo te voy a usar de una manera más poderosa. Dios te va a usar, mira, cuando tú estás dispuesto a rendirte, Dios te va a usar. Cuando tú estás dispuesto a decir, Señor, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Siguiente. Suéltalas, Rodri, creo que era Isaías. Deuteronomio 1:13 y Deuteronomio 4:6. Dice, dadme de entre vosotros de vuestras tribus varones sabios, entendidos, expertos, para que yo los ponga, ¿cómo? Por vuestros jefes. O sea, Dios quiere usarte, darte sabiduría para ponerte arriba y no abajo. Dios no te va a poner arriba solo por orgullo, por ego. Dios te va a poner arriba para que sepas dirigir en sabiduría. Por eso es importante orar por nuestros gobernantes. Señor, dale sabiduría. No importando el color ni el partido, dale sabiduría. Y dice Deuteronomio 4:6, por favor. Guárdalos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio, entendido y nación grande es esa. Que el Señor haga de la iglesia Ancla un pueblo sabio, entendido y una nación grande y poderosa. Esa es mi oración. ¿Se imagina si Dios nos hace? Denle al Señor un aplauso. ¿Se imagina si Dios hace de nosotros una nación sabia, entendida, una nación grande? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. No una nación ahí toda, un pueblo todo enfermizo, todo oprimido, todo endeudado, perseguido por los colombianos, ahí que no tiene nada. No, o sea, que Dios te dé gracia. Es que necesitamos de esa sabiduría. Número 4. La sabiduría es de Jesucristo. Marcos 6:2. Lucas 2:40. Lucas 2:52 y Apocalipsis 5:12. Repito, Marcos 6:2, Lucas 2:40, Lucas 2:52 y Apocalipsis 5:12. ¿Por qué es de Jesucristo? Vamos a ver.
Porque la sabiduría es de Jesucristo. Sí, es bien, entendimos que es propia de Dios. Pero vamos a ver por qué en estos versículos nos dice, si quieres empezamos. Ok. Aquí está, dice, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Es que una cosa es la sabiduría y otra cosa es los milagros, el poder. Porque él podría hablar bonito, entretener a la gente, ser un buen orador, pero no había poder. Sin embargo, Jesús tenía un poder. La Biblia dice simplemente que cuando se les paró y les dijo, yo soy, se cayeron en el piso. Así literal. Yo soy. Se estaba hablando de las palabras de Éxodo 4, Éxodo 5. Yahweh, nombre del Todopoderoso. Se cayeron. ¿Qué poder había en Jesús? Pero era un hombre sabio. Era un hombre entendido. Dígame usted cuándo Jesús se equivocó. No, ¿por qué? Porque él siendo hombre oró toda la noche para tomar 12 discípulos. Oró mucho al Señor. Oró al Padre. Señor, ¿tú quieres levantar ancianos en medio de la iglesia? Trátalos. Pásalos por fuego, esa es mi oración. Cuando Dios va a levantar, porque aquí tiene que levantar más ancianos, no puede haber solo uno. Dice, en la multitud de sabios, de consejeros hay, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Dígalo sin miedo. En la multitud de consejeros hay, tiene que haber más ancianos. Yo estoy orando por varios que no les he dicho, Señor, trátalos, Señor, pásalos por fuego. Si pasan este fuego, esos son ancianos, no de mermelada McCormick como la que te echas en tu pan. Esos son de fuego. Esa sabiduría de poder. Siguiente, Lucas 2:40 y Lucas 2:52. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de redes sociales, se llenaba de TikTok. ¿Cómo queremos que nuestros hijos sean sabios si tú no les pones un filtro a la hora de estar en el celular o en la tableta? Ponlos a leer la Biblia. Pastor, es que mi hijo nada más lee la Biblia con dibujos animados. No importa, aunque sea dibujos con el Chavo del 8, con Doña Florinda, como sea, pero que las lean. Mételos a la palabra para que ellos crezcan. Pero también nuestros hijos, ¿cómo van a leer la Biblia si a nosotros no nos ven leer la Biblia? Nos ven oír. Ahora ya no hay tanta TV novelas, TV notas y estas de eres y chismes, y ¿se acuerdan de esas? Pero a lo mejor hoy las redes sociales nos tienen cautivos. Dice entonces, ¿cómo crecía? ¿En sabiduría? ¿En estatura? No, se fortalecía y se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios. Dice entonces el versículo 52, Rodri. Y Jesús crecía en sabiduría, estatura y en gracia para Dios y los hombres. La gracia es para los hombres. Pídele a Dios gracia y vas a ver que no vas a tener puertas cerradas. Voy terminando. Apocalipsis 5:12. ¿Me podrían regalar unas sanitas, hermano Vic, por favor? Dice, ¿qué decían a gran voz? El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es de Jesucristo. Aquí está hablando de Jesús. ¿De quién? El cordero inmolado. ¿De quién es la sabiduría? Del cordero inmolado, de Jesucristo. Usted no puede tener sabiduría si usted no cree en Jesús. Si usted me dice aquí como los testigos de Jehová que Jesús es un ser creado, gracias, que Jesús es un ser creado, que Jesús no es Dios, no puede ser sabio, porque de Él provienen todas las cosas. Voy terminando. Número 5. La sabiduría. La sabiduría en el mundo. Así anótelo. La sabiduría en el mundo. O según el mundo, perdón. La sabiduría según el mundo. ¿Tú cómo eres sabio según el mundo? Es que eres sabio porque sabes hacer business. Porque eres buen emprendedor, eres un Shark Tank. Eres el tiburón de Iztapalapa, te dicen, te echaron en el tanque. Esa será la sabiduría. Yo quiero que usted le diga cuánta gente he visto. No digo que sea malo, que usted sea un Shark Tank. Lo malo es que usted no sea feliz y que ponga sus ojos en las riquezas. Y que usted un día deje de servir a Dios por las riquezas. Y que usted un día deje de congregarse por las riquezas. Porque la mayoría de la gente que ha logrado escalar a niveles se ha olvidado de Dios.
¿Y cómo sé que te has olvidado de Dios? Porque ya antes orabas por los alimentos, ahora ya no te acuerdas de cómo orar. Por ejemplo, a mí cuando alguien me dice, pastor, es que yo antes oraba en lenguas y ya no oro en lenguas, no me cuadra, porque lo que Dios da no lo arrebata. ¿Te imaginas que Dios te dé lenguas y que después te las quite? O yo no veo a Dios escribiéndote en el libro de la vida y en la mañana, como amaneció hormonal, borrándote. Ay, me dio ganas de quitar a Katia del libro de la vida. O sea, Dios no es así, Dios no es hormonal como nosotros. Dice que Él no cambia. Tú sí cambias, pero nuestro Dios no cambia. Amados hermanos, Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si el Señor resucitó a Lázaro, ¿tú crees que no pueda resucitar tu cabello? ¿Tú crees que no pueda resucitar a tus hijos? ¿Tú crees que no pueda resucitar tu matriz? Si resucitó un hombre, que no te resucite algo en tu vida. Él no cambia. Mire bien. Mateo 11:25, 1 de Corintios 1:17 al 31. Mateo 11:25, 1 de Corintios 1:17 al 31 y 1 de Corintios 3:18 al 20. Vamos a ver, Mateo 11:25, Rodri. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. No es hablar de los niños como tal, como nuestros niños, sino hablar del corazón de un niño. Porque eso la Biblia dice, si tú no eres como un niño, no vas a entrar al reino de los cielos. Un niño perdona bien rápido. Un niño lo cree todo. Si ahorita todo el niño le dices, saliendo de aquí te voy a llevar al acuario en Bursa, no, él ya se vio en la boca del tiburón, él ya se ve ahí tomando una foto, aunque tú nada más lo hayas hecho para que se calmara, porque todo lo creen. Y nosotros no, nosotros siempre estamos, es que el pastor dice que el Señor me va a sanar, pero yo ni le creo, ¿cómo lo va a hacer? No, tú créelo, tú cree que Dios te va a sanar. O por ejemplo, a veces no vemos a nuestros hijos con los ojos espirituales. No pensamos que nuestros hijos pueden mañana servir al Señor a un nivel sobrenatural. No sabemos mañana lo que Dios tenga para nuestros hijos. Y como vemos con nuestros propios ojos, pues yo no veo a mi hijo que le vaya a servir al Señor. Tú confía y él le va a servir al Señor. Miren, vamos a empezar. Dice 1 de Corintios 1 de Corintios 1, 17 al 31, ¿ok? Vamos a leerlo rápido porque son muchos versículos y voy cerrando. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así síguete hasta el 30, Rodri. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Por qué para la gente es locura? Porque cuando la gente entra a un servicio, mucha gente que es nueva, pues dicen, estos están locos. ¿Qué hablan? ¿Qué dicen? ¿Cómo aplauden? Mira, ahora hasta con banderas, como si estuvieran en un mitin ahí en Reforma. Para ellos estamos, locos. Pero no saben, cada movimiento con la bandera es un movimiento de victoria. Ni siquiera de guerra, porque el Señor me dijo, no hagan movimientos de guerra, porque ya les di la victoria. ¿Sabe por qué el diablo ahorita está tan enojado? Porque ya le queda poco tiempo. Así poquito tiempo. Viene el arrebatamiento de la iglesia. Viene pronto el arrebatamiento, por eso está enojado. Y van a aumentar lo de los ovnis para que digan, no, pues los de Ancla se los llevó un ovni. Pero sabemos que nos fuimos con el Señor. Síguele, dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, ahí está, y desecharé el entendimiento de los entendidos. 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Fíjese, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. O sea, nosotros no fuimos sabios por sabiduría, sino por la pura gracia. Porque ¿hasta dónde nuestra sabiduría podría ser un paso para entrar al cielo? Siguiente, vamos 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 24.
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está, vea bien. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a la sabiduría del mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, ¿cuál es la sabiduría del mundo? Lo que ellos le llaman colmillo. Es que a ti te falta colmillo. No, la Biblia dice, a ti te falta discernimiento y sabiduría. Porque cuánta gente por colmillo han hecho cosas malas para llegar a un puesto político. O sea, pero eso no es sabiduría, eso es colmillo. Y Dios no nos dice, sean colmilludos. A Dios nunca usted va a encontrar un versículo que diga el Señor, sean colmilludos como la paloma y mansos como las... No, o sea, dice el Señor, sean mansos y humildes como Jesucristo. Y Él les va a dar sabiduría. Vamos cerrando. 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Bueno, esas palabras yo creo ya después de tomar identidad ya las ubica un poquito más. Pero voy a esto, amados hermanos. Dice el 28, ayúdame a regresar al 28. Él tomó a lo vil y lo menospreciado. O sea, Él no tomó a lo mejor, a lo élite. Él nos rescató de lo vil y lo menospreciado, sí. ¿Pero para qué? Para avergonzar. ¿Se imaginan cuántos miles de millones de gente existen en el mundo y que Dios haya puesto sus ojos en ti? Siendo muy honestos, a veces me pongo a pensar, ¿cuánta gente puede haber en otro país mejor que yo? Y Dios nos escogió. ¡Wow! Es que no es del que quiere ni del que corre. Dios te escogió a ti. ¿Cuánta gente no habrá millonaria? Gente en Harvard graduándose. Que si Dios escogiera, no, pues ahí iría a Harvard, ahí a las mejores universidades. Y nos tomó a nosotros para avergonzar a lo fuerte del mundo. Y termino. Número 6, Dios le da sabiduría a sus discípulos. Mateo 23, 34. Si tú eres un discípulo de Jesús, no un seguidor, no. Porque en las iglesias, bien lo dijo hace rato mi esposa, yo se lo he dicho una y otra vez, y cada vez que estamos en algún lugar nuevo, mi trabajo no es llenar la iglesia, amados hermanos. Porque ese no es el trabajo de un pastor. Bueno, ya se llena y luego, y ya me siento en mis laureles. No, mi trabajo es llenar el cielo, predicar a Jesús. ¿Cómo sé que soy un discípulo, no un seguidor? Por la sabiduría. Mire bien, todo discípulo de Jesucristo es un hombre sabio. Mateo 23, 34 dice, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad. Dice Lucas 21, 15, por favor. Lucas 21, 15. Porque yo os daré palabra de sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Ahí está, Dios nos está dando herencia, ¿Cuál es esa herencia? Sabiduría. Sabiduría. ¿Necesitamos sabiduría para manejar dinero? Pregunto, ¿sí? ¿Necesitamos sabiduría para conducirnos en la tentación? Sí. ¿Necesitamos sabiduría para tratar al sexo opuesto? Sí. ¿Necesitamos sabiduría para edificar un hogar? Sí, porque muchos pensamos o creemos que simplemente ser proveedor es cumplir, y no, hay más allá que se puede pedirle al Señor. Dice Hechos 6:3 y 6:10. Hechos 6:3 y 6:10.
Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y dice el 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu, hablando de los discípulos de Esteban, que era hombre, uno de los primeros diáconos, ¿verdad? Con sabiduría. Ahora, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nos volvemos sabios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se vuelve una instrucción, o sea, es la voluntad escrita de Dios. ¿Sí? Si yo no puedo con 66 libros, ¿para qué yo quiero más? ¿Para qué quiero yo el libro de Enoc? ¿Para qué quiero la Cábala? Si no puedo con los 66. Todo libro que dejó el Señor escrito es porque hay algo hacia la carta de Efesios para ser sabios, para salir de la tentación, Proverbios para los jóvenes, Cantares para los matrimonios, Corintios para los nuevos, una persona nueva en la iglesia, etcétera. O sea, hay una carta o hay un libro específico a lo que Dios quiere hacer. Ahora, yo quiero cerrar con esto, porque Dios me mostraba la semana pasada en Ajusco, llegó una mamá, llevaba ya, a mí nunca se me había acercado, aunque yo la veía que era muy fiel, y se animó, me dijo: pastor, hace 15 días mi hijo es mudo. Le dije: pero ¿cómo mudo? Sí, no habla. Y yo creo que Dios puede hacer un milagro. Entonces le dije: vamos a orar, hermana, pero yo primero voy a orar por ti, porque yo veo o siento en mi espíritu que a ti te falta fe. Sí, pastor, fíjense con qué nobleza. Sí, ore primero. Entonces oré y le dije: Señor, mira, si a esta mujer le hace falta fe, Padre, para lo que tú vas a hacer, primero tú prepáralo, porque a veces nosotros somos un estorbo para Dios. Dios quiere hacer infinidad de cosas, pero si Dios pesara nuestro corazón o nuestra fe, a veces Dios, como en Nazaret, no haría nada. Entonces oré y ella, con un espíritu humilde, dijo sí. Terminando, oramos por el niño hace 15 días, o sea, una semana antes. Y oré y le dije al Señor: Padre, yo creo en el nombre de Jesús que tú vas a hacer un milagro sobre este pequeño. Tiene más o menos como 3 años, 4 años. Oramos. Y hace 8 días que mi hermana Susi y Jorge estuvieron allá, al final del culto se me acercaron y me dijeron: pastor, ya comenzó a hablar. Es un milagro. ¿Por qué? Porque la sabiduría, cuando nosotros somos sabios, es esa sabiduría que proviene de la palabra, no del mundo, no de la enciclopedia, de la palabra, la que te va a dar fe. Y muchas veces, para que Dios haga un milagro en esta iglesia, necesitamos primero fe y alcanzar de esa sabiduría con la palabra. Entonces Dios quiere hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Es cuando tú le pides a Dios: Señor, si mi hijo es mudo, quiero que hable. Señor, si yo tengo a lo mejor un diagnóstico médico, yo quiero que tú lo cambies y que Dios haga la obra. Amén. Entonces yo quiero orar, vamos a ir orando. Póngase de pie. En lo que mi hermano Noé pone, me ayudas, Noé, poner una pista de adoración. Y yo quisiera orar, yo quisiera llamar a aquellos que necesitan un milagro así, sobrenatural, de sanidad. O sea, alguien que diga: pastor, yo necesito un milagro en un riñón, yo necesito un milagro en un pie, yo necesito un milagro en mi esófago, yo necesito un milagro en un oído.